una vez. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a arrancar, digamos, de inmediato. Aquí las personas se van incorporando. Primero, algunas observaciones preliminares, unos anuncios. Vean, varios de ustedes me pidieron pues que extendiera un poquito más el tiempo para la entrega del diseño de la investigación. Y pues bueno, yo considero apropiado darles una semana más de tiempo. Entonces ya hice el cambio en el TEC Digital, la entrega de esa asignación que en teoría estaba para hoy, pues bueno, quedará para la próxima semana. Para la próxima semana ustedes tenían el análisis de caso, entonces también decidí correr una semana el análisis de caso porque, pues bueno, y si no les va a chocar, ¿verdad? Y van a tener ahí, pues, una sobreposición de evaluaciones. El asunto es entonces que se corre una semana, la entrega del diseño de investigación y también una semana la entrega del análisis de caso. También les puse en el TEC Digital, quizás comparto pantalla para enseñarles brevemente. En el TEC Digital, entonces me hizo, bueno, aquí está. En el TEC Digital, aquí en la pestaña de documentos, ustedes entran aquí a la pestaña de documentos y les puse aquí un enlace a un video explicativo sobre el análisis de caso. Este es un análisis, digamos, de un caso que se hizo en un seminario de estudios filosóficos. Con ese ejemplo, digamos, se explica, pero vale para este curso también. Entonces, por aquí se pueden dar una idea sobre pues, lo que lleva el análisis de casos. Este es un video como más detallado. La próxima semana yo también saco un ratito para explicarles pues un poco lo del análisis de caso. Porfa, vean este video para que aclaren las dudas y cualquier cosa la próxima semana entonces pues yo termino de aclarar algunas dudas que puedan persistir, pero por aquí tienen digamos una buena inducción a cómo hacer esto del análisis de caso. ¿Ok? Entonces, eso por ahí, como con los anuncios, ¿verdad? Una semana más para la entrega del diseño, una semana más para la entrega del análisis de caso, y ya no puedo darles como más tiempo, porque ya se vienen otras cosas, ya ustedes tienen que ir preparando sus exposiciones y así, entonces, digamos que no les puedo dar mucho más tiempo. Una semana era como el tiempo, digamos, máximo, creo yo, para que no se les apelote todo y no se les junte las evaluaciones. Entonces, bueno, eso como anuncios. Y el otro anuncio es que no, vean, ni siquiera he podido empezar a revisar los exámenes, entonces espero tenerlos listos ya la otra semana. Estoy revisando ahorita los de otro grupo, pero bueno, los de ustedes son los que siguen, entonces la próxima semana ya estarán calificados y con las notas ahí en el TEC Digital. Eso. Entonces, bueno, para iniciar con la clase del día de hoy, hoy tenían pues unas lecturas asignadas sobre el tema de utilitarismo. Es un tema que ya ustedes conocen, ¿verdad? Pues yo creería que ya pues tenemos algún conocimiento previo que nos va a hacer pues, más ágil y más fácil eh, transitar por las ideas que yo traigo por acá. Pues bueno, esa lectura es parte también del libro que ustedes ya habían consultado, el libro de Introducción a la Filosofía Moral de James Rachel. Y pues bueno, ese libro, insisto, para mi criterio es bastante accesible, digamos, una redacción bastante fácil de seguir. Y bueno, pues básicamente los mismos pasos, ¿verdad? Yo voy a hacer un repaso de la lectura y pues básicamente por ahí trataremos de explicar la lectura. Quiero ver un audiovisual pequeñito y comentarles un poco sobre los casos. Sobre el utilitarismo, bueno, ya ustedes conocen características del utilitarismo, ¿verdad? Es uno de los enfoques más populares, de verdad que sí. Se ha hecho muy conocido y muy trabajado. Y bueno, tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. Es muy usual también, digamos, tener argumentos utilitaristas en ética de los negocios o en ética en general, entre otras éticas aplicadas. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como les decía. Dentro de sus ventajas podríamos decir que ayuda a fomentar una decisión más objetiva, ¿verdad? Contribuye en algún grado de la objetividad, pero también dentro de sus desventajas podemos considerar que no hay una valoración valga la redundancia, de valores previos, ¿verdad? El utilitarismo como es una forma de consecuencialismo, como se enfoca siempre en las consecuencias, pues deja un poco de lado
las causas y los motivos, ¿verdad? Que a diferencia de la deontología, pues que se enfoca mucho en los motivos, en las causas, pues el utilitarismo tiene más énfasis en las consecuencias. Esto es una corriente, pues también ya tiene sus años, ¿verdad? Surge a partir de la filosofía de un filósofo escocés, David Hume, pero los que más lo desarrollan son unos filósofos ingleses, Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Básicamente el utilitarismo predica la búsqueda de la felicidad y la utilidad, ¿verdad? En esto, digamos que también es una corriente eudaimonista. Eudaimonía es la palabra griega para decir felicidad. Entonces, digamos que es una corriente que busca el bien de la mayoría y ese bien de la mayoría consiste entonces en la felicidad de la mayoría. Entonces, digamos que no es excluyente, sino que más bien tiene, digamos, como muchos elementos de otras corrientes éticas como el eudaimonismo. Tiene un presupuesto base y es que todo ser vivo que pueda sentir placer o dolor quiere maximizar el placer y quiere evitar el dolor. Entonces, es una formulación, creo yo, fácil de captar, ¿verdad? Todos los seres quieren placer y evitar el dolor. Bajo ese presupuesto, entonces, hay algo interesante aquí, que me adelanto un poquito. El utilitarismo ya considera la ética más allá de los seres humanos y mete a los animales como parte de nuestras consideraciones éticas, porque también los animales pueden sentir placer y dolor. Entonces, es una ética que va más allá del antropocentrismo y tiene una preocupación moral también por otros seres vivos. Les decía, es una ética consecuencialista. Pues esto quiere decir que se analiza lo bueno y lo malo de las acciones en función de sus consecuencias. Si la consecuencia fue buena, pues fue un acto bueno. Si la consecuencia fue mala, fue un acto malo. Y esto, digamos, ahí lo podemos poner con unas palabrillas filosóficas a priori y a posteriori. Cuando hablamos de algo a priori, estamos diciendo que algo previo a la experiencia, ¿verdad? Previo a esas consecuencias, sabemos que eso puede ser bueno o malo. Al utilitarismo no le interesa esos a priori, le interesan los a posteriori, le interesan las consecuencias. Evaluar después de que sabemos pues cuál fue el resultado. Eso en muchas ocasiones puede ser truculento porque los resultados puede que tengamos que esperar mucho tiempo y las decisiones a veces pues ocupan un espacio temporal más ágil, más rápido. eh, y también porque las consecuencias de repente en el corto plazo parece que son buenas, pero en el mediano o largo plazo parece que ya no son tan buenas. Entonces, esos son algunos problemas que tiene el utilitarismo. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para ver esas consecuencias? Y bueno, eso podría parecer normal, ¿verdad? Que uno espere las consecuencias para considerar si un acto fue bueno o malo. Sin embargo, nuestra forma más usual de valorar las actitudes éticas, los actos, no es tan consecuencialista. Nosotros tradicionalmente no nos fijamos tanto en las consecuencias, sino que más bien nos fijamos en las causas. Y pues por lo general entonces tenemos ya un conjunto de valores, de normas, que nos dicen, bueno, esta acción es buena y hay que hacer esto. Es decir, somos un poco más deontológicos a veces en la toma de decisiones que utilitaristas. No quiere decir que nos reduzcamos a una u otra, pero parece que los seres humanos toman un poco más en consideración las causas. Las consecuencias, claro que se valoran, pero por lo que les decía, no siempre tenemos como todos los elementos para valorar las consecuencias, entonces nos quedamos con una valoración a partir de las causas y de los valores entonces que orienten y guían nuestra toma de decisiones. Es decir, el fin no siempre va a justificar los medios y para tomar decisiones muchas veces lo que nos importan son entonces cuáles son las causas que nos mueven a actuar. Un ejemplo de esto son los 10 mandamientos, que pues bueno, creo yo que muchos han interiorizado como parte de esa moral religiosa. Los 10 mandamientos no son consecuencialistas, ¿verdad? Son deontologistas, más bien. ¿Verdad? El no matar, no mentir, no dicen, bueno, espérese a las consecuencias, ¿verdad? No, lo que dice es no mate y no mienta, independientemente de las consecuencias que eso tenga, ¿verdad? Son normas más deontológicas que utilitaristas. Y, y bueno, pues en general las normas, las morales religiosas tienden a ser más deontológicas que utilitaristas, porque lo que hacen es basarse en un conjunto de normas estatuidas por las autoridades religiosas, por la divinidad, y en eso pues digamos que
se validan, ¿verdad? Esos son mandatos que hay que seguir sí o sí. Y bueno, pues ese es un ejemplo que vale. La propuesta utilitarista en su momento pues revolucionó la ética, fue bastante novedosa, pues sacó la moral, digamos, de ese constructo religioso. Y bueno, estos señores también fueron un poco más cercanos al libre pensamiento, ¿verdad? Entonces, digamos que no eran como las personas con valores religiosos muy fundamentados, ¿verdad? Sino que más bien parece que estaban más cercanos a, al escepticismo o al ateísmo. ¿Qué pasa? Para ellos, la moralidad, para Jeremy Bentham y para John Stuart Mill, un poco también para David Hume, pues la moralidad entonces, como les decía anteriormente, lo que tiene que hacer es contribuir a la felicidad, no solo, digamos, al cumplimiento del deber, sino a, pues, hacer a que los seres humanos sean felices. Entonces ellos proponen lo que llaman principio de utilidad, que de una vez les digo, esto pueden utilizarlo ahí para la bitácora, ¿verdad? Es un concepto importante dentro del utilitarismo. El principio de utilidad básicamente consiste en aprobar o rechazar cualquier acción según aumente o disminuya la felicidad de las partes. Es decir, si esa acción nos hace felices, pues hay que apostar por esas acciones. Si disminuye nuestra felicidad, pues entonces no deberíamos hacerlo. En este sentido, la finalidad sí justifica los medios, ¿verdad? Debemos buscar los medios para ser felices. Y esto es complicado a la hora pues de abordar, digamos, la ética, porque muchas veces la ética no nos va a garantizar la felicidad, sino que nos va a garantizar el cumplimiento del deber, ¿verdad? Y por ahí entonces las decisiones éticas no pueden ser solo o utilitaristas o deontológicas, tienen que combinarlas. Pero bueno, eso creo que que quizás ya lo había mencionado, no se trata de escoger una u otra, sino tal vez de buscar como sacar lo mejor de cada una de estas teorías. ¿Ok? El utilitarismo, digamos que podríamos verlo también en una versión individual, ¿verdad? Se busca lo útil para ser feliz a nivel individual, pero también tendría una versión cooperativa o colectiva, enfocada en el bien común. Esta es la versión más popular. Eh, y bueno, creo yo que a veces entonces podemos como tener esa valoración más social del utilitarismo, ¿verdad? Está como más enfocada en grupos, ¿verdad? Y la felicidad de colectivos y no tanto a nivel individual. A veces cuando se habla de utilitarismo individual suena más como egoísmo, pero bueno, la lectura señalaba un poco esto y lo más común es que se trabaje entonces a nivel colectivo. Y aparecen dos temas aquí importantes, creo yo, muy aterrizados en la sociedad contemporánea, que son la eutanasia y el trato hacia los animales. La eutanasia, pues literalmente significa una buena muerte, se conoce como una muerte digna o también una muerte por piedad, y consiste pues en cuando hay pacientes que ya no tienen una respuesta médica viable, es decir, están ya desahuciados, ¿verdad? No hay una salida médica para los males que los aquejan. En esos casos, en algunos países como Holanda, como Bélgica, como Colombia, eh, pues se permite que los médicos, digámoslo así, terminen con el sufrimiento de los pacientes y pues bueno, les ocasionen entonces la muerte, que es un tema muy polémico por diferentes aspectos, por criterios religiosos, parece que solo Dios puede quitar la vida, entonces digamos, las personas en contra de la eutanasia por lo general mantienen una justificación religiosa. Por otra parte, también los criterios médicos apuntan a que los médicos tienen que mantener la vida. Y bueno, esta es una discusión interesante sobre el deber profesional de los médicos, si es evitar el dolor o mantener la vida. Parece que muchos médicos dicen, no, es que no tiene sentido mantener la vida cuando el paciente está sufriendo en exceso. Más bien, lo que debería hacer el médico ahí es contribuir a que ese paciente entonces evite su dolor. Ojo, la eutanasia tiene que entonces pasar por un consentimiento informado, ¿verdad? La persona tiene que solicitarlo voluntariamente, es decir, tiene que haber autonomía en esa decisión. No es como que un médico puede decir, no, a este lo vamos a matar porque ya le toca.
¿verdad? Tiene que ser la persona la que tome una decisión. Y bueno, hay diferentes criterios para la eutanasia. Eso, digamos, con la eutanasia. Con el trato hacia los animales, pues básicamente lo que el utilitarismo plantea es que los animales, como pueden sentir placer o dolor, también entonces deben entrar en la toma de decisiones éticas, ¿verdad? No solo podemos hacer con los animales lo que nos venga en gana, sino que tenemos que considerarlos como objetos morales, como pacientes morales. No quiere decir que los tomemos al mismo nivel que los seres humanos, sino que también hay que considerarlos, ¿verdad? En ese cálculo, digamos, que hacen los utilitaristas, deberíamos pensar entonces el bien de la mayoría, también como que incorpore a el bien de los animales, que en buena parte son mayoría también. Lo primero entonces, pues bueno, con el tema de la eutanasia es brindarle un poco de felicidad, o más bien, o evitar el dolor a una persona desahuciada médicamente, que ya pues no hay, digamos, un tratamiento viable. Esto les decía también, entonces, contrasta con la moral religiosa, ¿verdad? Donde solo Dios puede dar la vida, solo Dios puede quitar la vida, perdón. Y matar entonces a una persona o aplicarle un procedimiento de estos se ve no solo como delito, sino también como pecado, ¿verdad? Y bueno, el texto comenta entonces que las leyes deberían entonces ser esos instrumentos que nos ayuden a buscar la felicidad, ¿verdad? Y evitar el dolor, y no solo deberían entonces restringir las libertades de las personas. Es decir, las personas son dueñas de su vida, deberían también poder ser dueñas de su muerte. Con el segundo ejemplo, pues esto fue una gran revolución en ética, un gran cambio en ética. El utilitarismo fue la primera corriente contemporánea, digamos, en la historia de la ética, que incluyó a los animales. Entonces, antes de estos, digamos, de estos utilitaristas, los filósofos básicamente consideraban a los animales como poca cosa, ¿verdad? No les prestaban atención y no entraban, digamos, dentro de la toma de decisiones éticas, sino que pues bueno, básicamente no importaban los animales. Y con los utilitaristas entonces tenemos ese gran cambio, ¿verdad? Ahora los animales importan y tienen que tomarse en cuenta, ¿verdad? Porque sienten placer y dolor. Ese es el punto. Y entonces pueden experimentar felicidad o infelicidad. Por ello, digamos, filósofos como Peter Singer, quienes ustedes ya han conocido, se apoyan en el utilitarismo para insistir en el trato que se le da a los animales, ¿verdad? Ese trato, según Peter Singer y compañía, es un trato injustificado y deberíamos entonces dejar de explotar los animales para los beneficios humanos, dejar de causarles un daño innecesario. Y bueno, estos son dos temas, ¿verdad? Creo yo bastante aterrizados pues, que se pueden aplicar bastante y yo les voy a poner aquí algunos ejemplos sobre esto más adelante en los materiales audiovisuales y en los casos. La lectura también explora algunas críticas al utilitarismo y para ello, pues bueno, trata como de sintetizar la teoría utilitarista en algunas proposiciones, en 3 proposiciones. Según la lectura, entonces, las acciones, dentro del utilitarismo, las acciones se juzgan como correctas o incorrectas según las consecuencias, ¿verdad? Es, digamos, el argumento consecuencialista del utilitarismo. Segundo, lo que importa es la cantidad de felicidad o infelicidad que se genere, ¿verdad? Eso es lo que importa. Cuánta cantidad o infelicidad se genera. Y tercero, la felicidad de cada persona cuenta por igual. Señala la lectura que estos, digamos, estos fundamentos o estas proposiciones han sufrido sus variantes y que quizás los utilitaristas, digamos, como más actualizados, ya no tienen, digamos, no esquematizan el utilitarismo con estas 3 proposiciones así como tal cual, ¿verdad? Le han ido haciendo sus variantes. Sin embargo, dice la lectura, bueno, no importa, ¿verdad? Lo que importa entonces es tener como una base de por dónde venía el utilitarismo para entonces establecer una crítica. Es decir, los utilitaristas actuales ya saben qué ha sido lo que se les ha criticado, entonces ya van como remendando la teoría, ¿verdad? Pero bueno, y ya que Rachel entonces quiere señalar algunas críticas, pues yo en este repaso pues también las voy a señalar. Lo primero que cuestiona Rachel es si es la felicidad lo único que importa. Y pues bueno, es una pregunta importante, ¿verdad? Yo les dije anteriormente que pues parecería que no solo importa la felicidad, sino también el cumplimiento del deber. Y bueno, por ahí va un poco la argumentación.
les decía entonces también, no, eso no se los había dicho, les había dicho del eudaimonismo. Entonces, el utilitarismo considera que algo es correcto, que algo está bien cuando eso aumenta la felicidad, ¿verdad? También aquí, digamos, el utilitarismo hace eco de otra corriente ética que se llama el hedonismo, que igual tiene una raíz griega, hedone, que significa placer. Es la corriente ética que se orienta hacia la búsqueda del placer. Entonces, en el utilitarismo pasa algo interesante. Placer y felicidad, digamos, se trabajan como paralelos, como sinónimos de bienestar de la mayoría. Entonces, la búsqueda del placer, la búsqueda de la felicidad es en buena teoría lo que los utilitaristas dicen, y eso es lo que le hace mejor a la mayoría, ¿verdad? Ese bien común, ese bienestar de la mayoría, entonces, a nivel de felicidad y a nivel de placer en el utilitarismo, son prácticamente lo mismo. Rachel, pues da un ejemplo de cómo buscamos entonces nosotros el placer y aquello que nos haga sentir bien. Pone un ejemplo interesante, ¿verdad? Que sirve también para que sea, digamos, sea objeto de la crítica. Rachel plantea que nosotros podemos tener un amigo, ¿verdad? Que nosotros lo consideramos nuestro gran amigo y lo apreciamos, ¿verdad? Nos alegra estar en compañía de esa persona, pero esa persona, cuando nosotros no estamos, se burla de nosotros a nuestras espaldas, sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces dice Rachel, bueno, en ese caso, esa relación de amistad aumenta la felicidad. La persona no se da cuenta, ¿verdad? Pero nosotros como que nos queda esa espinita ahí, ¿verdad? Y es como, no, eso no está del todo bien, ¿verdad? Es decir, aunque la persona no se dé cuenta, viva, digámoslo así, engañada, ¿verdad? O tal vez ingenuamente piense que esa persona es su amigo cuando se lo anda comiendo, ¿verdad? Cuando no está. Eh, dice Rachel, eso le aumenta la felicidad de esa persona. Pero entonces es solo eso lo que importa, ¿verdad? Solo que la persona entonces, aunque esté engañada, se sienta feliz. Bueno, eso como que no lo deja satisfecho a James Rachel y probablemente entonces quiere llegar a la idea de que, bueno, no es solo que la persona se sienta feliz, sino que se actúe correctamente, ¿verdad? Entonces, pues los amigos eh, deberían entonces más bien decir las cosas de frente y no comerse sus amistades por la espalda, ¿verdad? Y la gracia entonces no es tener amigos para que, digamos, anden hablando mal de las personas a sus espaldas, sino más bien para que los apoyen, para que sean fieles, ¿verdad? Y sinceros, etcétera. Y que sean buenos amigos siempre, coherentemente, ¿verdad? Y no solo por lo que se considere como esa persona lo trató en determinado momento, sino que haya más coherencia, ¿verdad? Es decir, que la persona, si no habla mal de vos enfrente, no hable mal de vos a tus espaldas, ¿verdad? Ahí podríamos entrar en una discusión sobre si es un verdadero amigo o no, pero bueno, eso se sale un poquito de la discusión. La segunda crítica entonces que plantea Rachel pregunta sobre si son las consecuencias lo único que importa. Y bueno, esta crítica es muy importante porque ya algo había mencionado yo, parece que no solo importan las consecuencias, sino también las causas y los motivos que dan origen a las acciones. Entonces, podríamos decir que el fin no siempre justifica los medios, ¿verdad? Y no siempre podemos entonces actuar éticamente pensando en las consecuencias, porque las consecuencias o no las vamos a ver ni a corto o mediano plazo, eh, entonces tendríamos que esperar mucho y no es eficiente una toma de decisiones así. Eh, entonces, que la consecuencia importe, sí, la consecuencia importa, pero no puede ser el mecanismo para tomar decisiones, ¿verdad? Claro, si sabemos más o menos por dónde va a ir las consecuencias, bueno, ya tenemos un parámetro para tomar esas decisiones, pero no puede ser lo único, ¿verdad? Las consecuencias no pueden ser el único elemento a la hora de tomar decisiones. También hay que considerar entonces las causas y los motivos, ¿ok? Por ejemplo, aunque tenga, digamos, consecuencias buenas, no podemos actuar en contra del ordenamiento jurídico, ¿verdad? No podemos ir en contra de las leyes del país.
Ese es el punto, ¿verdad? Aquí un deontólogo diría, bueno, yo cada vez que voy a, no sé, a un restaurante, pido que me den la factura porque es el deber del comercio pagar los impuestos. Aún y cuando el comercio le diga que si no paga la factura, le hacen ahí, ¿verdad? El descuento del IVA, pues esa persona entonces, si es un buen deontólogo, diría, no, el deber es pagar un poquito más porque eso es lo que la ley estipula, ¿verdad? Entonces, parece que no solo las consecuencias es lo que importa, ¿verdad? Una consecuencia de ahorrarse ahí un poco de dinero, uno podría pensar que sí, está bien, me salió más barato, ¿verdad? Y entonces ya uno agrega ahí, por sí la plata se la roban en el gobierno, etcétera, ¿verdad? Que es como el argumento general que dice la gente, no, no, y yo prefiero que me salga más barato a mí a darle impuestos al Estado para que lo despilfarren. Bueno, si todos pensaran así, entonces el Estado no tendría una forma de financiarse. Entonces las leyes están para algo, ¿verdad? Para los utilitaristas, si la consecuencia es lo que importa, mientras que para los deontólogos hay otras cosas, ¿verdad? Las causas y los motivos son más importantes. Y la tercera crítica es si debemos preocuparnos por todos, ¿verdad? El utilitarismo parece que tiene un enfoque hacia los grupos, ¿verdad? Hacia las colectividades y como que deja desamparado al individuo, ¿verdad? El individuo tendría que entonces que actuar pensando siempre en el bien de la mayoría y eso podría ir en detrimento de su bienestar personal. Entonces, pues bueno, la crítica que le hace aquí Rachel es que si buscamos el bien de la mayoría, pues eso no puede significar que renunciemos a nuestro bienestar personal, ¿verdad? No se trata entonces de darlo todo por los demás, no es ese altruismo, digamos, extremo, radical, sino que tiene que ver con contribuir al bien de la mayoría sin, por decirlo así, debilitar la condición de vida de la persona. Es decir, no se trata de entregarse por entero a los otros, sino más bien tener como un poquito de egoísmo personal, es decir, garantizar digamos, la vida propia para poder ayudar a los demás. De lo contrario, pues probablemente caeríamos como en una situación de vulnerabilidad también las personas, ¿verdad? Entonces, en vez de ayudar a los demás, más bien ocuparíamos que nos ayuden a nosotros. Ok. Estas son como las tres críticas que formula, pues, James Rachel a la teoría utilitarista. Nosotros ya algo habíamos hablado del utilitarismo, quizás no lo habíamos hecho como un poquito de estas críticas, pero bueno, aquí es importante entonces señalar esto, ¿verdad? La felicidad no es lo único que importa, también importa el cumplimiento del deber. Las consecuencias no son lo único que importa, también importan las causas y las motivaciones. Y no solo debemos preocuparnos por los demás, por todos, debemos preocuparnos también por el bienestar individual. Entonces, algunos otros conceptos que pueden comentar por ahí, por ejemplo, hedonismo, obviamente el utilitarismo, el consecuencialismo, eh, la eutanasia lo podrían, bueno, quizás no, porque ya es un poco aplicada, pero principio de utilidad sí. ¿Ok? Esas son como las reflexiones que yo quería hacer. Es una lectura, digamos, es un resumen chiquitito, ¿verdad? En esta clase, pues no quiero aburrirlos mucho. No sé, chiquillos, si tienen alguna pregunta, algo sobre esto del utilitarismo, que ya lo hemos conversado en algunas otras ocasiones, entonces, pues creería que ya tenemos un poco más claro en qué consiste el utilitarismo. Yo creo que bastante conciso el resumen. Ok, gracias. Vean, les cuento un poquito sobre los materiales audiovisuales. Quiero que veamos uno, que es este del dilema del tranvía, que es muy famoso. Por aquí les puse algunas definiciones, ¿verdad? Que me parece que ya estas dos se las había puesto al inicio del curso, ¿verdad? Un poquito ahí de estas definiciones de minuto y medio, que son la verdad, bastante útiles, valga la redundancia. Entonces, definición de utilitarismo, definición de consecuencialismo. Este es un videito un poquito más largo. Este es una serie que hace un filósofo. Le quedan bien los videos, en realidad, estos de Crash Course Philosophy, donde expone un poquito con mayor amplitud el tema del utilitarismo. Esto del dilema del tranvía, ya lo vamos a ver, es muy famoso en filosofía y nos pone, digamos, a valorar cómo se toman decisiones. Por decirlo así,
En la balanza ponemos el utilitarismo y la deontología, ¿verdad? Como contrapesos, entonces ya ahorita lo vemos. Esto que piensan los que no piensan como yo, y esto es una serie del canal Encuentro Argentina, donde pues se examina un panel, ¿verdad? Hay dos personas a favor, dos personas en contra de la eutanasia, un médico, un abogado, un religioso y un filósofo, dando sus argumentos a favor y en contra de la eutanasia. Entonces, este sí es un poquillo más largo, dura como 40 y resto de minutos, 45 minutos. Yo se los recomiendo si a alguno les interesa, por ejemplo, la historia de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, el vocalista de Soda Stereo, eh, tuvo un accidente cardiovascular, ¿verdad? Y pues bueno, cardiovascular fue. Bueno, no preciso exactamente cuál fue la causa, pero el tipo quedó, digamos, en un estado vegetativo durante años. Aquí la mamá cuenta, digamos, cómo fue el proceso para la cual ella decidió, digamos, desconectarlo. Entonces, pues también es un caso, es un personaje famoso que por aquí se trae a colación y digo, uno no puede darle la razón, no puede no darle la razón a la mamá, ¿verdad? Pero bueno, no les hago mucho spoiler, véanlo. También habla un médico colombiano que ha practicado muchas eutanasias sobre, pues bueno, sobre su experiencia, por qué entonces la eutanasia debería ser legal. Eh, Hay muchos más materiales sobre eutanasia, es un tema la verdad muy interesante que se trabaja mucho en bioética. Pero bueno, yo lo dejo por aquí, véanlo, la verdad vale el tiempo que uno se siente a verlo. Y por acá les pongo entonces un par de información que también se los pongo como parte de uno de los casos, que es el LIAL, que es el Laboratorio de Investigaciones Alternativas. Es una empresa mexicana que pues hace, ¿cuál es la palabra? Eh, digámoslo, hace simulaciones de los experimentos que tradicionalmente se utilizan en animales. Entonces quizás lo pueda abrir un segundito para enseñarles la página. Me confirman que están viendo ya el navegador, ¿verdad? Sí, Ok, bueno, esta es la página para que la exploren ahí, ¿verdad? Eh, entonces, por aquí, digamos, ellos tienen como un contador, ¿verdad? Ok. Ellos aquí tienen un contador, por ejemplo, de el, cómo han contribuido, más bien, o cómo se cuantifica los animales que han evitado, ellos que sufren, digamos, maltrato animal en pruebas, en testeos, dígase de medicamentos, de cosméticos. Y bueno, han salvado, por decirlo así, a 2.658 conejos, 1.798 cobayos, 278 ratones, para un total de 4.742. Eh, es una empresa que están haciendo, ¿verdad? Yo la conocí por esto de Shark Tank, ¿verdad? Donde ellos llegaban como a proponer su emprendimiento. Y pues bueno, aquí esta es un poco la explicación, ¿verdad? Es muy interesante escucharlos a ellos proponerse y cotizarse también, ¿verdad? Como una actividad productiva, obviamente. Es decir, tienen un componente de evitar el maltrato animal, reducir el maltrato animal, pero también pues tienen un interés económico, ¿verdad? Obviamente. Entonces este va a ser uno de los casos que quiero que también que exploren. Algunos documentos de interés, ¿verdad? Este es un plan estratégico que se hizo pues en la Universidad de Costa Rica para la generación de una red integrada contra casos de abandono y maltrato animal. En Costa Rica, yo creo que en todo el mundo, pero en Costa Rica hay muchos grupos que se preocupan por animales, digámoslo así, en condición de calle, ¿verdad? Principalmente perros y gatos, digamos, animales de mascota. Y esto es un punto aquí, paréntesis. Muchas veces cuando hablamos de maltrato animal, casi que solo lo reducimos a maltrato animal a perros y gatos. Y uno podría pensar, sí, yo estoy en contra del maltrato animal, ¿verdad? Mientras se come una chuleta, ¿verdad? Y está ahí maquillándose con productos testados en conejos. Entonces, el tema del maltrato animal va más allá ¿verdad? De ir a perder un gato, de atropellar un perro. Tiene que ver entonces con una situación más estructural. Y es que mucho de lo que tenemos hoy en día, digamos, las industrias, dígase alimenticia, dígase textil, dígase de maquillaje, hacen un uso
indiscriminado del dolor animal. Cosa que es muy triste, pero si llevamos esta tesis a su máxima expresión, y pues básicamente tendríamos entonces que dejar de comer carne, ¿verdad? Que es un tema polémico que pues, yo creo que no todos están dispuestos a llegar a esos extremos. Y bueno, este es otro documento sobre el utilitarismo en la empresa ética, que también vale la pena revisar. Para efectos de los casos, yo les puse aquí un caso que se llama El Atajo, que es un caso de ingeniería civil, donde, pues bueno, les cuento, básicamente es la construcción de una carretera donde hay una familia que tiene pues ya su buen rato de vivir, digamos, en la línea trazada por donde va esa carretera. Y pues bueno, la familia que vive ahí no quiere vender la casa, ¿verdad? Y la carretera, digamos, el diseño pasa por ahí. Y si no pasara por ahí, digamos que habría una distancia extra de 20 minutos. El punto es que desde un punto de vista utilitarista, lo mejor es que esas personas vendan porque es el bien de la mayoría, ¿verdad? En fin, ustedes aquí pues tienen algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué son 20 minutos en comparación con 150 años de tradición familiar, ¿verdad? Esas familias no quieren salir de ahí. En Costa Rica pasaba algo similar cuando había que expropiar, porque las personas entonces no les daba la gana, ¿verdad? No querían, digamos, dejar su propiedad donde pues se habían criado, donde habían criado a sus hijos, donde habían vivido sus padres, qué sé yo. Y pues bueno, hace poco, esto fue como creo que no, fue como en el 2015, si no me equivoco, por ahí, poco antes quizás, se aprobó una nueva ley de expropiaciones, donde las personas entonces sí o sí tienen que salir. Obviamente el Estado tiene que pagarles, ¿verdad? La indemnización, pero digamos que eso hace más expedita la construcción de obra pública cuando hay que expropiar a alguien. Y pues bueno, es un tema que se las trae porque uno también podría pensar, bueno, sí, los recuerdos, el valor sentimental, ¿verdad? De una propiedad, de una casa, pues puede ser muy alto para las personas que viven ahí, quizás no para todos, pero sí, digamos, para las personas que viven ahí. Entonces, bueno, este primer caso es un caso, pues, ficticio, pero vale la pena para examinar, digamos, ese componente del bien de la mayoría. El segundo caso es el caso de Avon y la experimentación en animales. Estos, digamos, es una situación particular. Avon tiene una política de reducir el testeo en animales y, pues, bueno, estuvo varios años sin hacerlo, ¿verdad? Tratando de reducir ese dolor animal, pero en algún momento también quiso ingresar al mercado chino. Y cuando ingresó al mercado chino, en China la normativa pide que se prueben los productos en animales. Entonces, alguna línea de los productos de Avon se prueban en animales porque están orientados hacia el mercado chino. Pues bueno, es un tema también interesante. Y bueno, el tercer caso es este laboratorio que les comentaba, ¿verdad? Laboratorio de Investigación Alternativa. Los mismos enlaces que tienen arriba son estos dos, ¿verdad? Y ustedes pues aquí pueden acceder a la bitácora. Y quiero que veamos entonces este dilema del tranvía. Es un video cortito, la verdad, no dura mucho. Y voy a compartirles la pantalla. Ok, ¿me confirman que ya lo están viendo? Sí, se ve. Ay, Me parece que está muteado el video. Sí, no, y es que no le activé el sonido tampoco. Ok. Ok, es corto, dura 1.5 minutos, entonces todo está como muy comprimido. Véanlo bien y lo comentamos un poco. Y hay muchas versiones de esta, ¿verdad? De esto, esta es como la versión clásica, pero hay N cantidad de formulaciones, de variantes. Entonces, veámoslo y lo comentamos. A ver la cámara. A runaway train is heading towards 5 workers on a railway line. There's no way of warning them, but you're standing near a lever that operates some points. Switch the points,
and the train goes down a spur. Trouble is, there's another worker on that bit of track too, but it's 1 fatality instead of 5. Should you do that? Many people think the right thing to do would be to switch the points, to sacrifice 1 to save 5, since that produces the best outcome possible. Now imagine the train heading for the workers again. This time it can only be stopped by pushing a very large man off a bridge. His great bulk would stop the train, but he'd die. Should you do that? Most people say no. But why not? Both thought experiments are cases of sacrificing 1 to save 5. What the trolley problem examines is whether moral decisions are simply about outcomes or about the manner in which you achieve them. Some utilitarians argue that the two cases are not importantly different from each other. Both have similar consequences, and consequences are all that really matter. In each case, 1 person dies and 5 are saved, the best option in each harrowing situation. But lots of people say they would switch the points, but they wouldn't push the man off the bridge. Are they simply inconsistent, or are they onto something? Chiquillos, los escucho. ¿Algún comentario sobre este video? Sí, profe, yo creo que la gente siente menos culpa jalando una palanca que empujando a un hombre. Entonces, por eso prefieren jalar la palanca. Sí, esa es una de las cosas que se ha observado. Parece que hay como un sentimiento de menor responsabilidad o de menor culpabilidad, llamémoslo culpa, digamos, en el acto impersonal de jalar una palanca que en el acto directamente de empujar a alguien, ¿verdad? Parece que tiene que ver con la acción, digamos, transitiva de empujar a un ser humano y verlo, digamos, caer. Entonces, digamos que ahí nosotros empujamos a alguien y lo hicimos caer en las líneas del tren y, ¿verdad? El tren hace el resto. Mientras que en el otro, digamos, es un tema como más impersonal de jalar una palanca. Eso me hace recordar una situación que hubo aquí en Costa Rica hace muchos años. De hecho, no recuerdo ese suceso, pero sí he investigado, de un muchacho que unos perros lo estaban matando. Y sí, todo el mundo llegó la policía, y ya la gente, unas personas le decían a los policías, pero disparen a los perros, ¿verdad? Maten a los perros. Pero también está el maltrato animal, ¿verdad? Y que hay cárcel y es penalizado. Y se criticó muy moralmente mucho porque los perros mataron al hombre y los policías pudieron haberlo detenido, pero si lo detenían tenían que matar a los perros a sangre fría y tampoco era lo correcto, ¿verdad? Un caso muy sonado, se llamaba Natividad Canda, el muchacho. Y sí, el tipo se metió a robar a una casa y habían 2 Rottweilers y lo mataron. Y como vos decís, pues parece que se cuestionó mucho, digamos, la actitud de los policías porque, no, digamos, no se quisieron meter a quitar los perros de encima, ¿verdad? Lo triste del caso es que a los perros los sacrificaron después. Entonces, al final, ¿verdad? Ni el muchacho ni los perros. Y es un caso que hay que también prestarle atención porque hay otros elementos, ¿verdad? Uno dice, bueno, y era propiedad privada, etcétera, etcétera. Keylan, adelante. Bueno, yo pienso que sí, que no se siente tanta culpa en jalar una palanca porque en sí el trabajador sí, tendría cierto grado de responsabilidad por andar trabajando y no percatarse del tren. Y no una persona que ahí estaba ahí haciendo nada, no estaba en medio de nada, solo ahí encima del puentecito. Entonces, siento que uno siente más responsabilidad tirando a alguien que no hizo nada que otro que por andar trabajando y no prestar atención y siguió ahí en los días del tren. Por eso no sé cómo explicarlo. Básicamente yo me sentiría más culpable echando a alguien que no hizo nada que otro que anduvo de distraído en el trabajo. Hay menos responsabilidad, efectivamente.
Ignacio. Bueno, yo siento en lo personal que eso es, digamos, la mayoría de gente yo creo que sí jalaría la palanca porque es como lo instintivo intentar salvar a la mayor cantidad de personas. Pero por lo menos en lo personal yo no lo haría por el simple hecho de que, digamos, en el primer caso, sí, se mueren 5 personas, pero se están muriendo sin ningún tipo de intervención ajena, se están muriendo por, ya llámelo suerte, llámelo lo que le dé la gana de llamarlo, pero en el segundo caso, directamente hay una persona que está causando, digamos, no es una muerte, es un asesinato. Y yo siento que la gente, digamos, sí, de lo que han estado comentando los compañeros, esto de que se siente peor tirar al hombre del puente que jalar la palanca, pero en ambos casos termina siendo asesinato. Y la gente le gusta mucho decir esto de que, no, pero es que el fin justifica los medios, así que todo sale bien, pero es que, digamos, así no funciona la vida. En mi opinión, por lo menos, el fin nunca va a justificar los medios. Por más de que el resultado sea bueno, uno no se tiene que zafar de las consecuencias simplemente porque zafó gente. Por ejemplo, el bombardeo a Japón, de Hiroshima y Nagasaki. Es como la gente es como, sí, digamos, se acabó la guerra, qué bonito, se salvó mucha gente, pero murió mucha gente inocente simplemente porque alguien tomó la decisión de hacerlo, digamos. Ya sea en el caso del bombardeo o en algo tan simple como lo de los trenes, la gente no es que está muriendo porque sí le tocó, alguien está interviniendo para matarlos. Así que no sé, siento que va mucho más allá de salvar vidas, sino que, digamos, uno no debería pensar tanto en, voy a salvar muchas vidas, sino en uno no debería intentar matar a alguien deliberadamente. Digamos, en mi posición, desde mi perspectiva, claro, digamos, nada Estamos garantiza totalmente... que yo esté en lo correcto. No, estás en, digamos, a ver, estás en lo correcto según la deontología, ¿verdad? La deontología lo que va a decir es, yo primero tengo que garantizar no actuar mal yo, ¿verdad? Si las consecuencias de eso son que se mueren 5 personas, mala suerte para ellos, pero yo no actué mal, ¿verdad? Mientras que el deontólogo no estaría dispuesto entonces a causarle la muerte a alguien por salvar a 5 personas, ¿verdad? Son diferentes formas de valorar la toma de decisiones. El utilitarista lo que va a decir es, salvemos a la mayor cantidad de personas posibles, ¿verdad? Una vida o 5 vidas. Mientras que el deontólogo dice, no, pero aquí lo correcto es que yo no mate a nadie, ¿verdad? Como vos decís, si a esas 5 personas el tren les pasa por encima, fueron otras causas, pero no fue mi causa. No fue una causa, digamos, que se me pueda achacar a mí. Reni, adelante. Yo creo, o me parece haber escuchado un caso muy análogo. Obviamente es un caso de estos, de que se plantean sobre un médico que llega un paciente, no sé, como en estado grave, pero se puede ser atendido. Y luego tengo 5 otros pacientes que necesitan órganos. Entonces se tomaba como la decisión, si se deja morir a la persona para tomar, y es donador obviamente, si se deja morir a la persona para salvar otros 5 o N cantidad de personas, o se intenta salvar. Entonces yo sí soy de los que intentaría salvar, aunque sea una persona, siento que esa es la responsabilidad del médico. En todo caso, con lo del tren, yo sí creo que no hay que jalar la palanca. Bueno, esa variante que vos señalás también es muy famosa y creo yo que también nos ayuda a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa en el caso de que 5 personas ocupen un trasplante de órganos y hay una persona completamente sana, qué sé yo, que le da, no sé, una apendicitis, ¿verdad? Entonces llega al hospital y de ahí, ¿verdad? El doctor dice, bueno, aquí tengo el hígado, tengo el riñón, tengo, ¿verdad? Los órganos que ocupo para estas otras 5 personas con el mismo tipo de sangre. Si es un médico utilitarista, diría de repente, puedo salvar a 5 personas y a esta, ¿verdad? Salado. Es un ejemplo como más claro para entender que no se puede entonces tratar de aumentar la felicidad de algunas personas a costa de causarle el mal a una minoría, ¿verdad? No se puede buscar el bien de la mayoría a costa de una minoría. Que de hecho ese es un problema de las democracias, como las democracias pues apuntan a las mayorías, muchas veces las minorías terminan pagando
los platos rotos, por decirlo así. Aquí, pues, ese es como el cuestionamiento que hay en general con el utilitarismo. Como se enfoca solo en la mayoría, ¿verdad? Era una de las quejas, y parece que no, que también importa un poco la decisión sobre el individuo, ¿verdad? No solo enfocarse en la mayoría, siempre, sino también en, pues, en los derechos individuales que cada persona tiene. Ignacio, ¿levantaste la mano otra vez o era de la vez pasada? Sí, sí, sí. Nada más para comentar con eso que acaba de decir usted, que nada más para un poquito más. Dale, Que dale. sí, digamos, yo veo que es muy común decir como eso de que lo importante es el bien común, pero siempre es muy fácil decir, lo importante es que la mayoría estén felices cuando uno está dentro de esa mayoría. ¿Qué pasa si uno es el que está ahí? Digamos, ¿qué pasa si uno es esa persona que está, la única persona sola en la línea del tren, digamos? No es tan fácil tomar la decisión si uno es el que se jode por culpa de otras personas, por algo que genuinamente es algo injusto y que no es cosa del azar. Vean, hay una frase, no sé si han visto esta película Transporting. Hay una frase de Mark Renton que yo creo que es clásica. Dice Mark Renton, el personaje de esta película, es muy fácil filosofar cuando es otro el que está hecho mierda. Así, tal cual, ¿verdad? Perdón la expresión, pero es la frase de la peli. Sí, muchas veces en abstracto es muy fácil decir, de ahí sí, mejor 5 que 1, ¿verdad? Podemos hacer una variante. Imaginen que esas 5 personas son, vamos a ver, qué sé yo, ¿verdad? Keylor Navas, Kylian Mbappé, no sé, ayúdenme, los mejores 5 futbolistas, vamos a ver, Neymar, Sí, no Ronaldo, se meta Messi y Cristiano de un tiro ya. Ronaldo, ¿verdad? Los mejores 5 futbolistas del mundo. O cambiémoslo, los mejores 5 científicos del mundo, ¿verdad? Están ahí y el tren los va a matar. Y en el otro carril, en el otro riel, está su mamá. ¿Qué hacen ustedes? A mí no me gusta el fútbol, así que mi decisión es fácil. Los mejores 5 ajedrecistas. Kaylan. Ah, bueno, igual elegiríamos a la mamá. Igual le tomaría una foto a los ajedrecistas solo por recuerdo. Antes de morir, dice uno, y la vendo a los periódicos. Vean, el asunto es que los seres humanos, lo veíamos al inicio, como somos seres sociables, muchas veces nuestra toma de decisiones no tiene que ver con esos cálculos, digamos, tan cuadrados, sino también con las emociones que tenemos. Entonces, en abstracto es muy fácil pensarlo, de ahí sí, el bien de la mayoría frente, ¿verdad? Es lo mejor. Con el COVID lo vivimos, ¿verdad? Es un criterio, digamos, para beneficiar a la mayoría. ¿Qué pasa? Que muchas veces las minorías salen perdiendo y las personas particulares entonces son sacrificadas por el bien de la mayoría. No quiero decir que el utilitarismo no sea válido, ¿verdad? En algunas situaciones, pues es necesario apostar por ese bien de la mayoría. Lo que quiero plantear es que la toma de decisiones no puede ser solo enfocada en el utilitarismo o enfocada en la deontología. Hay que tratar de tomar decisiones con todo, por decirlo así, con todo el arsenal ético que tenemos, ¿verdad? En algunas decisiones, entonces hay que decir, aquí hay que cumplir la ley, sí o sí, sí. Y después vamos a buscar el bien de la mayoría y después entonces tendremos otras cosas por hacer. Pero no se puede, digamos, como ser tan cuadrado y decir, ah, no, solo el bien de la mayoría y listo. O solo decir, o no, solo las normas y el cumplimiento del deber y listo. Muchas veces las normas también tienen fallos garrafales. Entonces, ahí digamos el pensamiento ético no tiene que ser tan cuadrado, no tiene que estar amarrado tanto con esas grandes tradiciones éticas como decir, ah, no, yo soy utilitarista y punto, ¿verdad? O yo soy un deontólogo y punto, no. Más bien se trata de poder complementar esas cosas. No es como casarse con una teoría y listo, ¿verdad? Sino decir, voy a poner un ejemplo tonto de fútbol. No es como que yo diga, ah, yo soy liguista, entonces todos los jugadores de la liga tienen que estar en la selección. No, ¿verdad? O sea, la selección es como escoger lo mejor de todo lado y ponerlo a trabajar junto. Bueno, de repente la toma de decisiones es algo así, ¿verdad? Es escoger los criterios éticos que más nos sirven, ¿verdad? De la deontología, del utilitarismo, de la ética ambiental, de diferentes
componentes éticos para poder tomar mejores decisiones. Ese es el punto. Podemos tomar mejores decisiones si enriquecemos la paleta de opciones éticas que tenemos. Si no, pues nos vamos a quedar entonces como con un único estilo de toma de decisiones, que no es como tan, ¿verdad? Tenemos otras opciones, ese es el punto, ¿verdad? Tenemos variedad y eso pues hay que ver cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles del utilitarismo, de la deontología, de los diferentes planteamientos éticos. Ok, chiquillos, vean, yo pues quisiera dejarlo por acá de mi parte, ¿verdad? Para que pues, les dé chance de ver estos materiales, de entrarle aquí a los casos y pues no sé si hay alguna duda, algún comentario el día de hoy con esto. De mi parte todo claro, profe. Todo bien. Ok, ¿alguien que tenga alguna pregunta, comentario? No, bueno, chiquillos, entonces, les recuerdo, una semana más para la entrega del análisis para la entrega del diseño de la investigación, una semana más para la entrega del análisis de caso. Porfa, vean el video que está ahí en el TEC Digital sobre el análisis de caso. Yo la otra semana saco unos minutitos también para comentar, pues, cuáles son lo que se les solicita ahí. Y pues cualquier cosa entonces me escriben, nos hablamos. De mi parte, Perfecto. eso sería por hoy, chiquillos. Que pasen buena noche, feliz semana, a ponerle. Semana 10 ya. Muchas gracias, Bueno, profe. muchas Prueba. Gracias, profe. Buenas Más bien, noches. gracias por el tiempillo extra. Con mucho gusto, chiquillos, que estén bien. Hasta luego.